ese es otro de los cambios radicales que va a introducir Diana en esos 80, ¿sí? Los artistas no llevan sus trabajos, no se producen sus trabajos en el ámbito educativo, ¿sí? El trabajo con la obra es algo que se desarrolla de manera privada, íntima, y el espacio de encuentro en su living es un espacio para compartir ese trabajo, para debatir sobre ese trabajo, pero nadie puede decir exactamente a la persona que hace una obra qué tiene que hacer, ¿no? Y eso, si uno hoy piensa en la educación artística pública, es decir, es algo que se sigue pensando y se sigue haciendo de esa manera, ¿no? Los alumnos llevan y desarrollan a lo largo de las diferentes disciplinas que atraviesan en la Universidad Nacional, llevan su producción y la trabajan junto al maestro, que va a ser quien indique como un camino, guía para ese alumno. En este sentido, Diana trabaja con pares, no trabaja con alumnos, no trabaja con alguien que está en una situación inferior en torno a la obra, sino que ella trabaja junto con pares, con artistas y con colegas, ¿no? Uno cuando va y forma parte del método de Diana, por momentos se olvida que está en un ámbito de educación artística. Y ese es un gran logro del método, que uno se olvide que está formándose en torno a arte, porque cuando las personas presentan sus propios referentes, muchas veces no se habla tanto de arte, ¿no? Se está hablando de otros temas. Y yo creo que ese es el gran alcance, ¿no? Cómo la educación artística puede llegar a otros ámbitos o puede desplegarse en otros ámbitos. Acá casi sería como ese repliegue, en un espacio que uno está buscando tal vez lo específico del arte, formarse como artista, uno está formándose en un montón de otras cuestiones ajenas o vinculadas, pero en el mismo tiempo ajenas al arte. Y también tiene que ver con el hecho de ser sobrevivientes. Ser sobreviviente de abuso en la infancia te marca de una manera muy específica. No sentís que puedas hacer cosas. O sea, básicamente lo que sucede es que te roban la capacidad de hacer cosas. O de manifestar cualquier cuestión interna que tengas, que quieras expresar mediante el arte. O de lo que sea en la vida misma. Pero también yo pensé, cuando hablamos del tema del blanco y negro, también pensar por qué identificar la niñez simplemente con colores y por qué tener ese miedo del blanco y negro, que a mí me parece que Juli hizo un trabajo hermoso, con muchas sombras y cosas muy, muy bellas. No sé, no creo que la infancia deba estar apegada solo a los colores. La infancia es un mundo inmenso. Y bueno, estamos viendo las páginas Yo también de Femme quería destacar, o sea, después si pueden compren el libro y lean el texto, porque a mí me parece muy increíble el trabajo que hizo María al respecto de hablarle a las niñas y no subestimarles, que yo creo que es algo muy difícil de encontrar en libros para niñas. O sea, por lo general están muy subestimados, como si no fueran capaces de pensar por sí mismas. Entonces me parece que lo que está bueno es que primero que no es un intento pedagógico de explicar lo que es el abuso sexual en la infancia, y además me parece muy importante eso, o sea, que no están subestimados. Pensé que era buena idea, ya que tenía yo conocimientos de lo que es fotografía y digitalización de imágenes, ayudar al colectivo de chicas trans, de mujeres trans, a que puedan desarrollar este archivo, que era lo que estaban queriendo hacer. Pero quizás no había ninguna dentro del colectivo que supiera digitalizar. Entonces le propuse a Belén que si quería yo me encargaba de digitalizar las imágenes que junten y hacer una entrevista a cada persona. Y así estuve desde el 2014 hasta el 2017, ¿empezaron ustedes? Hasta el 2017 que empezamos a abrir esto un poco más colectivo. Y bueno, digitalizamos fotos y, por ejemplo, las mías las doné yo al archivo. Vine con 110 fotos y después cuando empecé a reconocer fotos que me enseñaron, traje 600 que tenía guardadas, que yo pensé que no servían, al contrario, servían más esas que las que estaba linda en la foto. Y bueno, y así empezamos y ya va a ser un año que estamos todas juntas y tuvimos la suerte de ganar ese premio y eso nos cambió un poco la vida porque
verdaderamente se va a hacer un archivo verdadero para que se preserve para todas las generaciones que vienen, sepan de dónde venimos, qué es lo que hicimos por ellas. Tengo 66 años, soy una de las pocas sobrevivientes. Criminalizadas y discriminadas durante mucho tiempo y fuimos llevadas presas muchos años. Acá en Capital era segundo H y segundo F, y en provincia era 68 y 95, que eran prostitución y ropa no adecuada al sexo. Entonces fue una forma de conectarse, de saber que existen, de saber que ya no existen, de saber de ese ser humano que tuvo que pasar una historia muy triste de persecución, de abusos. Juego de Damas empezó como una idea entre amigos, amigas, que estábamos un poquito furiosas. En su momento era sobre todo con Magdalena Hittrick y Diana Eisenberg, que empezamos a mover la idea de que teníamos que hacer una muestra de chicas. Y se trabajó, digamos, con el criterio de bueno, quiénes son los amigos y quiénes querríamos que estén. Llegamos a la conclusión de que era inteligente tratar de invitar otras generaciones. Las que nos dieron bola fueron Margarita Paxa y Liliana Porter en su momento, que tratamos de ir por diferentes disciplinas. Entonces, cuando dice curadora Adriana Lauría, que fue una gran ayuda y que trabajó muchísimo en el montaje y escribió sobre la muestra, no participó en la elección de los artistas. Digamos, los artistas fue un acuerdo de mujeres, de artistas, que fuimos trayendo, digamos, fuimos tejiendo una alianza entre todas, y esa fue, digamos, la curaduría fue una autocuraduría. Estamos hablando de una muestra que se gestó, se empezó a hablar en el 92 para poder llegar a exponerla en el 95 y después se mostró en el 96 en Recoleta. El catálogo es del 96. Pero sí, son esas cosas que se hacen a pulmón. Bueno, después lo que pasó es que acá la Minoliti y Paola Vega tomaron, o de eso dicen, que después van a hablar sobre el tema, que tomaron estos juegos de damas como un puntapié para después hacer pintoras. Bien, recién pasó una foto del taller que hacemos para colectivos, que también es una de las partes como más estimulantes y más serigrafistas queer, que es que hacemos talleres para orgas que tengan ganas de acercarse como a la práctica de la serigrafía. Vamos teniendo como articulaciones que van surgiendo de propuestas que nos hacen compañeras en psicología, una articulación en la materia de grupos, era una materia de psicología que hacía como una jornada y que invitaba como distintos colectivos, y nos habían invitado a participar en una radio con la Colifata. Y entonces, bueno, fuimos a participar en la radio y también llevamos el yablón, llevamos camisetas, llevamos delantales de docentes, o sea, delantales de inicial, de primaria, docentes, con un yablón que tenemos que dice Almaestrans con cariño, que medio como la idea es pensar qué corporalidades son admitidas a la hora de dar clase a las infancias, digamos, ¿no? Qué corporalidades desde la institución educativa son convocadas y habilitadas para estar en ese espacio de enseñanza, por una experiencia que hubo de un compañero de serigrafistas queer que estaba dando clase y que lo echan porque no se podía identificar si era varón o mujer, ¿no? Era como una cosa así. Lo que la directora dijo, que no quedó lo que la directora le dijo, que no quedó en las actas porque fue una reunión privada con esta persona, fue que no podía ser que hubiera una travesti dando clases. Así. También cómo se van transformando los yablones, el de Amor sí, Macri no, después
a las personas de la ciencia no les gustaba tanto la palabra amor y pusieron ciencia, digamos, como que los yablones están en continuo cambio, movimiento y un poco lo que contaban en ese archivo es un archivo que está al alcance de cualquier persona que, bueno, que se pueden intervenir, que se pueden utilizar. Ahí, bueno, hablando un poco de las articulaciones, la colectiva Loana Berkins, en donde nos juntó a marchar ya dentro del macrismo, un espacio de resistencia y de articulación política, en donde también las consignas que pensábamos y que llevábamos a nuestras remeras, a banderas o simplemente a pintar en la calle también, se convertían en espacios también de pensamiento y de trinchera y de afectiva. Entonces, bueno, ahí se junta un poco todo. Ella recibe la mortificación del ángel con una disposición particular que, además de humildad y reverencia, no deja de sugerir agitada emoción. Cada vez que se retira de su carne estremecida, el arpón se lleva parte de los interiores de la santa, dejándola en cambio anudada a una especie de incontrolable suavidad. La gimiente Teresa siente cómo el corazón se le marea y se le abre, plena y reconocible en su dulce llaga enamorada. La perforación de la lanza inaugura en ella un estado de turbación que suspende y descompensa el tiempo y el espacio, que confunde las dimensiones de su cuerpo y de Dios, a través de una experiencia mística que no implica una elevación espiritual por fuera de la carne, sino la aparición de una imagen que provoca el estallido de una carnalidad postergada hacia todas partes. Cuando el ángel lancero se desvanece, la herida de aquella muerte tan sabrosa que ningún alma querría salir de ella, se le vuelve una imagen encallada en el cuerpo, una memoria que la santa desea cuidar a toda costa, alojándola amorosamente en lo más confortable de sí. Ya no hay duda alguna de la absoluta función sagrada que estas imágenes tenían para Teresa. Cristo se le hace presente a través de una inexplicable embriaguez que le inunda, que la aprieta con su amor y le desarregla el sentido de sí. La visión es una conversación de la que su cuerpo participa y en la que su cuerpo es sustraído de toda condición conocida. Son verdaderamente muy impresionantes, o sea, si buscan en su biografía el relato, es verdaderamente sumamente erótico. Y digamos, así como ella jamás se pudo olvidar, digamos, de este fenómeno del instante de la transverberación, digamos que la historia del arte jamás se pudo olvidar de Santa Teresa. O sea, y han abundado, digamos, como muchísimas recuperaciones visuales que se hace de este momento. Que hemos pensado juntos en conversaciones y en entrevistas y en cosas que hemos hecho en otros momentos, que es la idea del futuro queer, la idea de una utopía animal y de los afectos ingenuos o los sentimientos de ternura. Habitamos un tiempo extraño. Esa es una de las pocas certezas que nos regala la estructura derrumbada del presente. Los imaginarios que componen el sueño descontrolado de lo posible se encuentran en una profunda crisis. Una crisis de inmovilidad producida por la institucionalización del miedo como reemplazo de la palabra futuro. Los regímenes de precariedad internalizados por la sujeción hipotecaria de la existencia humana, la presión social que se derrama de las estructuras verticales del éxito subjetivo de estas nuevas empresas del yo y la cancelación imaginativa de toda alternativa a la modulación liberal de lo dado han logrado restringir uno de los vectores de insubordinación más profundos en la historia de lo común, la fantasía. Cuando hablamos de una crisis de la imaginación política, nos referimos al conjunto de limitaciones programadas a escala global que buscan interferir en la experimentación especulativa de lo distinto, a todas aquellas formas identificables de control simbólico sobre el deseo que se ven enmudecidas por la incorporación forzada del capitalismo como único devenir posible en el inconsciente cultural. Además de mi trabajo como pintora, de pintar sobre lienzos o en diferentes superficies, digo específicamente con la materia, también tengo un trabajo de investigación que es
sobre artistas mujeres, que para mí también de algún modo es pintar, o extiende mi trabajo de pintora. Este es un proyecto que hice que se llamó Ana Sokol, su primera retrospectiva, que es sobre una pintora de los años 50, 60, tuvo su apogeo, digamos, que era peluquera, que tenía su peluquería taller en la calle 25 de Mayo, en la primera cuadra de la calle 25 de Mayo, y que era no una total outsider, porque si no quizás no hubiese llegado a ella, pero no estaba dentro quizás del circuito conocido del momento. A mí me interesó, me gusta su pintura, me enteré por un libro por un fascículo de la editorial Viscontea, que es de arte argentino, y bueno, estuve 1 año y medio buscando obras por diferentes lugares. Las obras me costó mucho al principio conseguirlas porque nadie tenía información sobre ella. Ella era Ana Sokol. Nadie tenía información sobre ella. Sí la escucharon nombrar, pero hasta que un día lo puse en Facebook. Por suerte empezaron a aparecer otras y pude armar la muestra. Estas fotos son de una revista Gente de los años 70, de una entrevista que le hizo a Mario Mactas. No, es con obra original de ella. Yo considero que mi acción de algún modo es armar la muestra. No pongo obras mías tampoco, ni nada. Lo que tengo es un archivo de artistas mujeres históricas, argentinas, que ya hace años que los voy armando y que va tomando como obra diferentes formatos. Más bien me resisto a la comprensión. Creo que la comprensión lleva a una norma y no quiero tener nada que ver con una norma, por lo menos acá. Vivo llena de normas, pero en este mundo que trabajo quisiera mantener la no comprensión como una resistencia. Las Desesperadas por el Ritmo, que es un grupo de amigas artistas que nos reunimos para pasarla bien, para esta relación de afectos que nos sostiene, que para mí es como, para mí y para Spinoza, lo que aumenta la potencia o disminuye la potencia, el afecto. Y nos reunimos en principio para pasarla bien y luego se transformó como en una fuerza para nombrar a mujeres artistas. O sea, hicimos como un homenaje, una canción en forma de copla, con todos los nombres posibles que se irán incorporando cada vez más, no es algo esquemático, estático. De a poco los nombres de todas las que podamos, artistas.